8. El apartamento de la ciudadana Fosif Denche tenía un comedor con un lateral acristalado que daba a la plaza, la cual se encontraba en un nivel inferior y todavía estaba llena de gente. El comedor medía 4 metros por 8 y las paredes estaban pintadas de color ocre. En una estantería alta había una hilera de plantas de tallos largos y gruesos, que colgaban casi hasta el suelo y que tenían espinas afiladas y hojas gruesas, redondas de un color verde brillante. Aunque el comedor era grande para las viviendas habituales de las estaciones, no lo era lo bastante para acomodar a todas las integrantes de una casa ratcha y adinerada, lo que incluía primas, clientas, sirvientas y sus hijas. Además, a juzgar por la media docena aproximada de niñas en distintos grados de desnudez y suciedad que estaban dormidas sobre los cojines del salón adyacente, el nuestro debía de ser el segundo turno de aquella cena festiva. La capitana de flota es coleccionista como usted, administradora Celar. Exclamó Fosif desde la cabecera de la mesa de madera clara y dorada. Fosif estaba claramente complacida de haberlo averiguado. Lo bastante como para disimular la decepción que le producía que yo no contara nada sobre la interrupción de las comunicaciones con los palacios más cercanos o su incapacidad para preguntármelo. Celar, la administradora de la estación, mostró un prudente interés. ¿Así que es usted coleccionista, capitana de flota? ¿Coleccionista de canciones? ¿De qué tipo? La administradora de la estación era ancha y corpulenta. Vestía una chaqueta y un pantalón de un rosa llamativo y lucía una banda de color verde amarillento. Tenía la piel y los ojos oscuros. Su cabello era voluminoso y de rizos apretados y lo llevaba sujeto en un moño en la parte superior de la cabeza. Era muy guapa y pensé que era consciente de ello, aunque no tanto como para que resultara engreída. Piat, su hija, silenciosa y extrañamente retraída, estaba sentada a su lado. No era tan voluminosa ni tan guapa como su madre, pero todavía era muy joven y, probablemente, algún día la igualaría en ambas características. Mi interés por la música es de criterios amplios más que selectivos, administradora. Rehusé, con un gesto, una segunda ración de huevos ahumados. La capitana Ednis, sentada a mi lado, no decía nada y estaba concentrada en su segunda ración de huevos. Giarot, la gobernadora del sistema, estaba sentada frente a mí y al lado de la administradora de la estación. Era alta y de espaldas anchas, y llevaba una chaqueta amplia de color verde claro. Algo en el tono de su piel sugería que se la había oscurecido. Desde que llegó parecía serena, como si aquella fuera una cena rutinaria, nada fuera de lo habitual. Siento una especial predilección por la música gaoni, confesó la administradora Celar. La cara de Fosif se iluminó y Raúl, su hija, esbozó una sonrisa forzada con la que ocultó bastante bien su aburrimiento. Cuando llegué, se había mostrado un poco demasiado atenta, demasiado respetuosa. Yo había conocido muchas jóvenes de su clase, tan de cerca y durante tanto tiempo que, incluso sin que una IA me lo transmitiera, supe que tenía resaca. Y, en aquel momento, también supe que la medicación que había tomado para la resaca había empezado a hacer efecto. Crecí a escasos portales de Gaón, continuó la administradora de la estación Celar, y serví como administradora adjunta de su estación durante 20 años. Era un lugar absolutamente fascinante. Aunque me resultó muy difícil encontrar la música auténtica del planeta. Cogió un trozo de fruta confitada con el utensilio, pero, en lugar de llevárselo a la boca, lo desplazó hasta el regazo, por debajo de la mesa. A su lado, su hija Piet sonrió levemente por primera vez desde que llegué. ¿Le interesaba la música gaoni en general? La estación en la que la administradora Celar sirvió justo empezaba a ser construida cuando estuve allí por última vez, varios siglos atrás. Durante la época de la anexión, había al menos 3 entidades políticas diferentes en Gaón, dependiendo de cómo se contaran, y unos 7 idiomas principales, y cada uno de ellos contaba con varios estilos de música. «Es usted una entendida», exclamó ella. Su recelo hacia mí se desvaneció casi por completo al instante. No obstante, tengo que decir que pocas canciones realmente gaonis han perdurado. ¿Qué me daría a cambio de una canción gaoni que no haya oído nunca? Le pregunté. Abrió mucho los ojos con incredulidad. «¿Me está tomando el pelo, señor?», exclamó indignada y ofendida. Arqueé una ceja. «Le aseguro que no, administradora. Aprendí varias de una nave que estuvo allí durante la anexión. No mencioné que yo era la nave en cuestión. ¿Conoció usted a la justicia de Toren?», exclamó ella. «¡Qué pérdida más terrible! ¿Sirvió usted en ella?». Siempre quise conocer a alguien que lo hiciera. Una de nuestras horticultoras tenía una hermana que servía en la justicia de Toren, pero eso fue mucho antes de que ella llegara aquí. Apenas era una niña cuando, sacudió la cabeza con pesar.
Fue una lástima. Había llegado la hora de cambiar de tema. Me volví para dirigirme a la gobernadora Giarot. Gobernadora, ¿puedo preguntarle sin que resulte inadecuado en qué consiste el ritual religioso que la ha mantenido ocupada durante todo el día? Lo dije con el elegante acento de una oficial de buena cuna y con un tono de voz sumamente cortés aunque inquisitivo. Puede preguntármelo, contestó la gobernadora Giarot, pero no sé cuántas respuestas adecuadas podría ofrecerle. Como había hecho la administradora, la gobernadora cogió un pedazo de fruta confitada y pareció ponérselo en el regazo. Ah, los misterios de los rituales religiosos. Exclamé yo. En mis 2000 años de vida he sido testigo de varios de esos rituales exclusivos, aunque durante las anexiones no se permitió que se conservara ninguno, a menos que sus secretos fueran revelados a Anander Mianai. En consecuencia, los que se conservaron dejaron de ser exclusivos, al menos en teoría, aunque podía resultar muy caro participar en ellos. La gobernadora Giarot deslizó otra pieza de fruta bajo la mesa, seguramente para ponerla al alcance de alguna niña más vital y más resuelta que sus hermanas y primas, y dijo: los misterios religiosos de esta celebración son muy antiguos e importantes para las Atoekis. ¿Importantes para las Atoekis o solo para las Esais? ¿Están relacionados con esa historia de las Atoekis que tenían pene y fingieron amputárselo? Esa historia no es más que un malentendido, capitana de flota, replicó la gobernadora Giarot. El festival de los genitales es mucho más antiguo que la anexión. Las Atoekis, y especialmente las Esais, son un pueblo muy espiritual. La historia no es más que una metáfora, una forma material y, por lo tanto, inadecuada para hablar de cosas inmateriales. Si está usted interesada en el aspecto espiritual, capitana de flota, la animo a iniciarse. Mucho me temo que los intereses de la capitana de flota son más musicales que espirituales, dijo la ciudadana Fosif antes de que yo pudiera responder. Lo espiritual solo le interesa si incluye cantos. Había sido presuntuosa e impertinente, pero tenía razón. Por debajo de la mesa, una mano desnuda y diminuta agarró la pernera de mi pantalón. Como la gobernadora estaba totalmente absorta en la conversación, quienquiera que fuera había perdido la paciencia y había decidido probar suerte conmigo. No debía de tener mucho más de un año y, por lo que pude ver, estaba desnuda. Le ofrecí una pieza de fruta confitada que, evidentemente, era su opción favorita. La tomó con una de sus pegajosas manos, se la metió en la boca y la masticó con fruición apoyada en mi pierna. La ciudadana Fosif me ha contado que las trabajadoras de su finca cantan mucho, observé yo. ¿Sí? Corroboró la administradora de la estación celar. Antiguamente eran, en general, samirendas deportadas, pero ahora son todas valskayanas. Su información me pareció extraña. ¿Todas sus obreras son valskayanas? Deslicé otra pieza de fruta confitada bajo la mesa. Kaertinko tendría razón si se quejaba de las huellas pegajosas en mi pantalón, pero las Ratchai eran muy indulgentes con las niñas pequeñas, de modo que no se enfadaría de verdad. Samir fue anexionada hace ya bastante tiempo, capitana de flota, me explicó Fosif, y las samirendas ya están casi totalmente civilizadas. Más o menos, murmuró a mi lado la capitana Ednis. Estoy bastante familiarizada con la música valskayana, confesé al tiempo que ignoraba el comentario de la capitana. ¿Se trata de valskayanas de lengua del Sig? Fosif frunció el ceño. Sí, claro, capitana de flota. Lo que es seguro es que no hablan mucho Ratchai. El sistema valskayano tenía un planeta de clima templado y totalmente habitable, por no mencionar docenas de estaciones y lunas. Cualquier valskayana que quisiera hacer negocios fuera de su comarca de origen tenía que hablar del Sig, pero no estaba tan claro que todas las valskayanas lo hablaran. ¿Conservan su tradición coral? Algunas sí, capitana de flota, respondió Celar. También incorporan improvisaciones de bajos y segundas voces a canciones que han aprendido después de llegar. Bordones, voces paralelas, ya conoce usted ese tipo de improvisaciones. Son muy básicas y no especialmente interesantes. ¿Porque no son auténticas? Supuse yo. Exacto, confirmó la administradora de la estación. A mí no me preocupa mucho la autenticidad. Como dijo antes, sus gustos musicales son amplios, recordó la administradora de la estación con una sonrisa. Levanté mi utensilio como confirmación a sus palabras. ¿Alguien ha importado algunas de sus partituras para que no se vean limitadas a improvisar bordones básicos y poco interesantes? Pregunté con un leve tono sarcástico. En algunas zonas de Valskai, en concreto en las que el del Sig era la primera lengua, los orfeones eran instituciones importantes y cualquier persona educada aprendía a leer partituras. Por la gracia de Amaat, capitana de flota. Intervino la ciudadana Fosif.
Esas personas apenas saben pronunciar 3 palabras en Ratchay. No me imagino a mis trabajadoras aprendiendo a leer música. Quizás así estarían ocupadas y no causarían problemas, sugirió Raúl, que hasta entonces había estado callada y mostraba una sonrisa falsa. Yo diría que quienes nos causan más problemas son las educadas samirendas, intervino Fosif. Las capataces de los campos son casi todas samirendas, capitana de flota. En general, se trata de personas inteligentes y dignas de confianza, pero siempre hay una o dos que no lo son. Y si dejas que esas 2 se junten y convenzan a otras, lo siguiente que sabrás es que han soliviantado a las trabajadoras agrícolas. Eso es lo que pasó unos 15 o 20 años atrás. Las trabajadoras de 5 plantaciones se pusieron en huelga y se negaron a recolectar el té. Se quedaron ahí sentadas sin más. Como es lógico, dejamos de alimentarlas ya que ellas se negaban a cumplir sus obligaciones. Pero esa arma de presión es inútil en un planeta, ya que cualquiera que no quiera trabajar puede vivir de la tierra. Pensé que, seguramente, vivir de la tierra no era tan fácil como ella suponía. ¿Consiguió trabajadoras de otros lugares? Estábamos en plena temporada, capitana de flota, replicó la ciudadana Fosif, y todas mis vecinas pasaban por las mismas dificultades. Al final conseguimos acorralar a las cabecillas samirendas, las utilizamos como escarmiento y el resto de las trabajadoras, bueno, no tardaron en volver al trabajo. Podía hacerle tantas preguntas. ¿Y las quejas de las trabajadoras? ¿Quejas? Replicó Fosif, indignada. No tenían ninguna. Ninguna de verdad. Le aseguro que tienen una vida bastante agradable. A veces me gustaría que me hubieran asignado a mí la tarea de recolectar té. ¿Se quedará usted aquí, capitana de flota, o regresará a su nave? Me preguntó la gobernadora Giarot. Me instalaré en el subjardín, contesté. Se produjo un silencio absoluto en el que ni siquiera se oía el tintineo de los utensilios en los platos de porcelana. Incluso las sirvientas que trajinaban las fuentes en los aparadores de madera clara y dorada se quedaron paralizadas. La niña que había debajo de la mesa, ajena a todo, masticó el último pedazo de fruta confitada. Entonces, Raúl se echó a reír. Bueno, ¿por qué no? Ninguna de esas sucias animales se meterá con usted, ¿no? Aunque mantenía una buena fachada, sus palabras reflejaban el desdén que sentía por aquellas personas. Yo había conocido a muchas como ella. Algunas, a base de aprender lo que tenían que aprender, incluso habían llegado a ser oficiales aceptables, pero otras no. Vamos, Raúl. La regañó su madre, pero lo dijo con un tono de voz suave. De hecho, ninguna de las comensales pareció impactada o sorprendida por las palabras de Raúl. Fosif se volvió hacia mí. A Raúl y a sus amigas les gusta ir a beber al subjardín. Le he advertido repetidas veces que no es seguro. ¿No es seguro? ¿En serio? Le pregunté. Abundan los rateros, explicó la administradora de la estación celar. Turistas. Exclamó Raúl. En realidad, quieren que les roben. En el fondo, por eso van allí. Para poder quejarse y lamentarse a seguridad. Con actitud desdeñosa sacudió una de sus manos cubiertas con guantes azules. Forma parte de la diversión. De no ser así tendrían más cuidado. De repente, deseé estar de vuelta en la misericordia de Calr. Médico, que estaba de guardia, le lanzaba un dardo mordaz a una de las Calris que la acompañaban. La teniente Kalu supervisaba el trabajo de sus etrepas, y Seibarden, sentada en el borde de su cama, dijo: «Nave, ¿cómo le va a la capitana de flota?» «Se siente frustrada», le contestó la misericordia de Calr a Seibarden a través del oído. «Y enfadada. No corre peligro, pero, como dicen ustedes, está jugando con fuego». Seibarden casi se rió. O sea, como siempre. 4 etrepas que estaban en uno de los pasillos de otra cubierta empezaron a entonar una canción popular de forma desafinada e irregular. En el comedor de paredes de color ocre, la niña, que seguía agarrada a la pernera de mi pantalón, empezó a llorar. Las ciudadanas Fosif y Raúl se sorprendieron. Por lo visto, no se habían dado cuenta de que había alguien debajo de la mesa. Me agaché, levanté a la niña y la senté en mi regazo. «Ha tenido usted un día muy largo, ciudadana», le dije con seriedad. Una sirvienta corrió hacia mí con expresión ansiosa. Tomó en brazos a la llorosa niña y me susurró: «Mis disculpas, capitana de flota». «No son necesarias, ciudadana», repliqué yo. La ansiedad que experimentaba la sirvienta me sorprendió. Era evidente que, aunque Fosif y Raúl no supieran que la niña estaba allí, el resto de las comensales sí que lo sabía y nadie se había quejado. De hecho, me habría extrañado que alguien lo hiciera.
Claro que, aunque hacía 2000 años que conocía a las Ratchais, y había visto y oído todas las comunicaciones que intercambiaban con sus hogares, y aunque me había relacionado con niñas de sistemas anexionados al Ratch, nunca había estado en una casa Ratchai ni había pasado mucho tiempo con niñas Ratchais. En realidad, no podía ser buena juez de lo que era normal o habitual. La cena terminó con una ronda de arak. Pensé en varias formas educadas de marcharme y de que la gobernadora Giarot se fuera conmigo, pero antes de que me decidiera por una llegó la teniente Tisaruat. Dijo venir para informarme de que ya estábamos instaladas en el alojamiento, pero sospeché que, en realidad, esperaba conseguir algunas sobras de la cena. Por supuesto, la ciudadana Fosif enseguida le indicó a una sirvienta que se las envolviera para llevar. La teniente Tisaruat se lo agradeció con elegancia y saludó con una reverencia al resto de las comensales. Raúl Denche la examinó de arriba abajo con la boca torcida en una leve sonrisa. ¿Divertida? ¿Intrigada? ¿Desdeñosa? Quizá las tres cosas a la vez. Mientras se enderezaba, Tisaruat percibió la mirada escrutadora de Raúl, y pareció intrigarse a su vez. Al fin y al cabo, tenían una edad similar y, por mucho que me desagradara Raúl, yo podía sacar provecho de una conexión entre ellas, ya que podría obtener información. Fingí no darme cuenta de su intercambio de miradas y vi que lo mismo hacía Piat, la hija de la administradora de la estación. Me levanté y dije de forma ostensible: «¿Gobernadora Giarot?» «Por supuesto», exclamó la gobernadora del sistema con un aplomo impresionante. «Fosif, la cena estaba deliciosa, como siempre. Dele las gracias de nuevo a su cocinera. Es una maravilla». Hizo una reverencia. «La compañía es muy agradable, pero el deber me llama». La oficina de la gobernadora Giarot estaba enfrente del apartamento de la ciudadana Fosif. También tenía vistas a la plaza, pero desde el otro lado. Unos tapices elaborados con seda de color crema y estampados con un dibujo de hojas cubrían las paredes. Había varias mesas y sillas bajas. Un icono de Amaat en la típica hornacina en la pared tenía un cuenco a sus pies, pero no se percibía ningún olor a incienso. Claro que la gobernadora no había estado allí en todo el día. Yo había mandado a Tisarua de vuelta al subjardín con su premio. Suficiente comida para saciar a una joven de 17 años e incluso más. Además, los cumplidos de la gobernadora para la cocinera de Fosif eran totalmente merecidos. También me despedí de la capitana Ednis y le ordené que se presentara ante mí a la mañana siguiente. «Capitana de flota, siéntese, por favor». La gobernadora Giarot señaló unos sillones anchos y tapizados que estaban alejados de los ventanales. ¿Qué debe de pensar de nosotras? Pero lo cierto es que, desde el principio de esta crisis, he intentado que todo continúe de la forma más tranquila y rutinaria posible. Y, además, los ritos religiosos son muy importantes en épocas de estrés. No puedo más que agradecerle su paciencia. Me senté y lo mismo hizo la gobernadora. Estoy llegando a los límites de mi paciencia, reconocí, aunque supongo que a usted le ocurre lo mismo. Durante los días que duró el trayecto hasta Atoet estuve reflexionando sobre qué contarle a la gobernadora Giarot, qué revelarle y qué no. Al final decidí contarle la verdad lo más fielmente posible. En fin, esta es la situación. Dos facciones de Anander Mianai están en conflicto entre ellas desde hace 1000 años. En secreto, ocultándoselo incluso a sí misma. La gobernadora Giarot frunció el ceño. A simple vista, no tenía mucho sentido. El conflicto salió a la luz hace 28 días en el Palacio Omauk. A fin de ocultárselo al resto de ella misma, la Lord del Ratch intentó bloquear todas las comunicaciones procedentes del palacio, pero fracasó y ahora esa información está viajando por el espacio Ratchai hacia los demás palacios. Probablemente en aquel momento estaba llegando al Palacio Irei, el más alejado de Omauk. El enfrentamiento que se produjo en Omauk parece resuelto. La evidente consternación que experimentaba la gobernadora Giarot había ido creciendo con cada una de mis palabras. ¿A favor de quién? De Anander Mianai, por supuesto. ¿De quién si no? Todas estamos en una situación imposible, ya que apoyar a cualquiera de las dos facciones constituye una traición, como lo es no apoyar a cualquiera de ellas. Desde luego. Me sentí aliviada al ver que la gobernadora era lo bastante inteligente para percibir ese aspecto de inmediato. La Lord del Ratch, a fin de contar con cierta ventaja en caso de que el conflicto desembocara en un enfrentamiento físico, ha ido incitando a las militares a decantarse por uno u otro bando y estos, a su vez, han empezado a luchar entre ellos. Uno en concreto ha destruido varios portales.
Esa es la causa de que, aunque las comunicaciones ya se hayan restablecido en el Palacio Omaug, ustedes no las reciban. Uno u otro de los portales de cualquiera de las rutas que los mensajes podrían tomar ha quedado inutilizado. Al menos en las rutas cuyo recorrido no duraba meses. Había docenas de naves en el portal Radomaug. Y 18 de ellas todavía no han aparecido. ¿Qué ha podido? Sospecho que un bando, o ambos, todavía intentan retener la información o, al menos, dificultar que cualquier nave salvo las militares viaje entre sistemas. Además, no les preocupa mucho cuántas ciudadanas mueran en el proceso. No puedo creérmelo. Y, sin embargo, eso era lo que estaba pasando. Estación ya le habrá enseñado mis atribuciones. Tengo el mando de todos los recursos militares del sistema y he recibido órdenes de garantizar la seguridad de todas las ciudadanas. También me han dado la orden de prohibir todos los viajes a través de los portales durante el futuro inmediato. ¿Quién le ha dado esa orden? La Lord del Ratch. ¿Cuál de ellas? Yo no respondí y la gobernadora hizo un gesto de resignación. ¿Y esa discusión que mantiene consigo misma en qué consiste? Puedo contarle lo que ella me ha explicado y en qué creo yo que consiste, pero más que eso, hice un gesto de ambigüedad e incertidumbre. La gobernadora esperó, silenciosa y expectante. El desencadenante, el acontecimiento que lo precipitó fue la destrucción del sistema Garsedari. La gobernadora se estremeció de forma casi imperceptible. A nadie le gustaba hablar de lo que ocurrió allí, de cuando Anander Mianari, en una explosión de furia, ordenó la destrucción de todo tipo de vida en la totalidad de aquel sistema solar. Y eso que había ocurrido 1000 años atrás y ya no era tan duro pensar en ello. Cuando haces algo así, ¿cómo puedes reaccionar? Confío en que yo nunca sería capaz de hacer algo así, contestó la gobernadora Giarod. La vida es impredecible, repuse yo, y no siempre somos las personas que creemos ser. A veces, una tiene la desgracia de descubrirlo y entonces dispone de 2 opciones. O más de 2, pero en síntesis se reducía a 2. Puedes admitir el error y decidir no repetirlo, o bien negarte a admitirlo y emplear todas tus fuerzas en demostrar que tenías razón al hacer lo que hiciste y que volverías a hacerlo sin problemas. Sí, tiene usted razón, pero los acontecimientos de Garsed ocurrieron hace 1000 años y ese período de tiempo es suficiente para haber adoptado una u otra postura. Si me lo hubiera preguntado antes, yo habría dicho que mi lord eligió la primera opción. Claro que sin admitir públicamente su error. Seguramente la situación debe de ser más complicada que eso, alegué yo. Creo que había otros asuntos previos y que los acontecimientos de Garsed lo único que hicieron fue exacerbarlos. En cuanto a qué asuntos fueran aquellos, lo único que puedo hacer es elucubrar. Lo que está claro es que la Lord del Ratch no podía seguir expandiéndose eternamente. Y, si dejaba de expandirse, ¿qué podía hacer con todas las naves militares, y con las auxiliares y las oficiales que estaban al mando de ellas? Conservarlas constituiría un gasto enorme e injustificado de recursos, y desmantelarlas provocaría que los sistemas periféricos del espacio Ratchai fueran vulnerables a los ataques externos y a las revueltas. Creo que lo que la Lord del Ratch ha estado intentando evitar no es solo admitir su error, sino también su propia mortalidad. La gobernadora Giarod guardó silencio durante 24 segundos mientras reflexionaba sobre mis palabras. Esa idea no me gusta, capitana de flota. Si me hubiera preguntado incluso 10 minutos antes, le habría dicho que la Lord del Ratch es mucho más que inmortal. ¿Cómo podría no serlo? Teniendo en cuenta que constantemente desarrolla nuevos cuerpos para reemplazar los viejos, ¿cómo va a morir algún día? Se quedó callada y ceñuda durante 3 segundos más. ¿Y si muere, qué será del Ratch? No creo que podamos ocuparnos de nada más lejos de Atoek. Posiblemente, y dependiendo de cuáles fueran las inclinaciones de la gobernadora, esa era la propuesta más peligrosa que podía hacer en aquel momento. Mis órdenes se limitan a preservar la seguridad de este sistema. ¿Y si recibiera órdenes en otro sentido? La gobernadora no era estúpida. ¿Y si otra parte de mi lord le ordenara que se posicionara a favor de un bando o que utilizara este sistema en su provecho? No contesté. En tal caso, tomara la decisión que tomara, sería un acto de sedición, una rebelión, así que mejor hacer lo que quiera, ¿no es así? Más o menos corroboré yo. Pero lo cierto es que tengo órdenes. Sacudió la cabeza, como si quisiera apartar algún obstáculo en su mente. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿No creerá usted que ha habido algún tipo de interferencia exterior, no? La pregunta empezaba a resultarme deprimentemente familiar. Las Presgeres no necesitarían una estratagema para destruir el Ratch. Por otro lado, tenemos el tratado y, según tengo entendido, se lo toman muy en serio.
No utilizan palabras, ¿no es cierto? Son totalmente alienígenas. Entonces, ¿cómo puede la palabra tratado significar algo para ellas? ¿Cómo podría tener sentido para ellas cualquier tipo de acuerdo? ¿Las Presgeres están cerca? ¿Pueden llegar a ser una amenaza? La gobernadora arrugó levemente el ceño. Por alguna razón, la pregunta la inquietaba. Quizá porque la simple idea de que las Presgeres estuvieran cerca producía temor. A veces, pasan por Prit Presger camino del Palacio Tstur. Prit Presger estaba a unos cuantos portales de distancia y podía considerarse cerca, ya que se tardaría más o menos un mes en llegar allí y no un año o más. Según lo acordado, dentro de los límites del Ratch solo pueden viajar a través de portales, pero no firmaron un tratado con el Ratch, señalé yo, sino con todas las humanas. Al oírme, la gobernadora pareció intrigada. Para la mayoría de las Ratchaes, las humanas eran ellas y todas las demás seres eran otra cosa. Me refiero a que el hecho de que Anander Mianai exista o deje de existir no afecta al tratado. En cualquier caso seguiría vigente. Durante más de 1000 años antes del tratado, las Presgeres habían abordado naves y estaciones humanas, las habían saqueado y habían eliminado a las tripulaciones, pasajeras y residentes. Y parecía que por mera diversión. Nadie sabía cómo evitar sus ataques, que terminaron gracias al tratado. Solo pensar en ellas todavía hacía que un escalofrío les recorriera la espalda a muchas humanas, incluida, por lo visto, la gobernadora Giarod. A menos que tenga usted alguna razón específica en sentido contrario, añadí, no creo que ahora mismo debamos preocuparnos por ellas. No, claro, tiene usted razón. Pero la gobernadora todavía parecía preocupada. ¿Producimos suficiente comida para todo el sistema? Sin duda, aunque importamos ciertos artículos de lujo. Por ejemplo, no fabricamos mucho arak ni otros productos. Y también importamos algunos materiales médicos. Eso podría ser un problema. ¿Aquí no fabrican correctivos? No en grandes cantidades ni de todos los tipos. Más adelante eso sí que podría causar complicaciones. Ya veremos lo que podemos hacer al respecto. Mientras tanto, le sugiero que continúe haciendo lo que ha hecho hasta ahora, o sea, mantener la calma y el orden. Deberíamos comunicar a la gente que los portales que están desactivados permanecerán inactivos en un futuro inmediato y que viajar por los que están en funcionamiento es demasiado peligroso para que lo permitamos. Eso no le gustará a la ciudadana Fosif. Y tampoco al resto de las productoras de té. A final de mes habrá toneladas de la variedad hija de peces, un té recolectado a mano y de primera calidad, que no habrá forma de vender sin las exportaciones. Y eso solo respecto a lo que produce Fosif. Bueno, sonreí con expresión anodina, al menos durante un tiempo beberemos un té de excelente calidad. Era demasiado tarde para visitar a la ciudadana Basnight sin que fuera descortés. Además, antes quería saber cosas que no constaban en la información que me habían proporcionado en el Palacio Omauk. Las tendencias políticas que había en un sistema antes de su anexión se consideraban irrelevantes y la llegada de la civilización eliminaba cualquier división anterior. Las peculiaridades que perduraban, como los idiomas o alguna forma de arte, podían preservarse como curiosidades que se exhibían en los museos, pero, por supuesto, nunca figuraban en los informes oficiales. Desde fuera, el sistema Atoeki se parecía a cualquier otro sistema Ratchai. Era homogéneo, totalmente civilizado. Pero, desde dentro, con actitud observadora o si tenías que ser sincera, resultaba evidente que no lo era. En el fondo, siempre se buscaba un equilibrio entre el supuesto éxito total de la anexión y la necesidad de gestionar los aspectos que evidenciaban que la anexión no había sido del todo completa. Una forma de alcanzar ese equilibrio era ignorar lo que había que ver. Estación debía de saber cosas. Lo mejor que podía hacer era mantener una charla y establecer buenas relaciones con ella. Estrictamente hablando, la IA de una nave o de una estación no podía hacer nada contra mí, pero yo sabía por experiencia propia que la vida podría resultarme mucho más fácil si le caía bien y quería ayudarme.